Esta ya es la cuarta semana de mi camino aprendiendo a dibujar. En este video voy a hablar sobre la estructura de la cabeza. Y bueno, tengo que decir que normalmente grabo y comento todo lo que hago cada día. El lunes explico lo que hice el lunes y el martes grabo esto y lo subo el martes. Esta vez voy a grabar todo de golpe hoy miércoles, ya que, bueno, quiero contarles lo frustrante que ha sido esta semana tratando de aprender a estructurar cabezas. La verdad es que mi plan inicial era dedicar esta semana a estudiar la estructura del cuerpo y de la cabeza, aprovechando que tenía más tiempo libre esta semana. Empecé con mucha ilusión, pero al final terminó siendo la semana más agotadora que he tenido en todo este proceso de aprender a dibujar. Como he mencionado antes, mi forma de aprender es ver un montón de guías y tutoriales y luego ustedes ven cómo aplico lo que estudio. Así que decidí investigar a fondo cómo estructurar cabezas, pero me encontré con que hay muchísimas maneras diferentes de hacerlo. Algunas utilizan el método de Loomis, otros el de Rayleigh, algunos la cabeza de Asaro para guiarse, que si cubos, que el método Bridgman, Birdman, bueno, como sea. Y al principio pensé que bueno, son distintos caminos para lograr el mismo objetivo. El problema vino cuando el lunes pasé toda la mañana viendo videos de varios creadores de arte, y cada uno decía algo distinto, que si no use círculos que no representan bien la perspectiva, que mejor hacerlo con cajas, que los círculos sí sirven, pero hay que cortarle los laterales, que el tamaño de la mandíbula es así o asá, bueno. Y así seguía la lista interminable de consejos y técnicas. Toda esta información me abrumó y tomé una de las peores decisiones. Decidí que iba a practicar todos los métodos en un solo día para saber con cuál me sentía más cómodo. Al final me pasé casi 7 horas seguidas intentando diferentes enfoques y sinceramente terminé bastante quemado. Llegó un momento en el que simplemente decidí meter a Loomis en una caja metafórica y seguir practicando ese método hasta que me saliera bien. Aunque todavía no me siento muy bien del todo con Loomis, es el que más tutoriales tiene y supongo que siempre y cuando tenga una duda, podré encontrar una respuesta más fácilmente que con los otros métodos. Y no digo que los otros métodos o consejos estén mal, pero para alguien que apenas está empezando es muy abrumador tanta información. Mi objetivo ahora es dibujar algo que se acerque a lo realista. Me encantan los estilos como manga, cómic o cartoon, y realmente quiero aprender a dibujarlos bien, pero siento que si no domino primero el realismo, podría limitarme en un futuro. Al final estos estilos son una simplificación del realismo. Y si me enfoco únicamente en aprender a estructurar personajes para cómic, por ejemplo, podría terminar estancado en ese estilo y encontrarme con dificultades al intentar dibujar un estilo más realista, o incluso pasar a otro estilo como el manga o el mismo cartoon. Y no quiero que mi aprendizaje se limite a solo una técnica y luego darme cuenta de que no puedo salir de ahí, o que al intentar cambiar de estilo me falten las bases para hacerlo. Prefiero empezar por lo más complicado y al final lo más versátil, como lo es el realismo, para luego poder simplificarlo o estilizar mi arte en cualquier dirección y que no hayan tantos problemas para hacerlo. Así que decidí estudiar algo más aburrido y complicado, pero siento que es la que me será más útil a largo plazo. Y bueno, volviendo a las cabezas, no solo elegir el método fue lo complicado, sino también dibujarlos. Al principio pensaba que lo difícil era hacer bien el círculo, pero me di cuenta que verdaderamente el reto es rotar esta extraña combinación de formas. Incluso usando la caja como guía sentía que algo no cuadraba. Por ejemplo, en muchas prácticas cortaba mal los lados del círculo, o la línea que divide la mitad de la cara verticalmente no quedaba donde debería quedar. Estos son problemas que sigo teniendo 2 días después. Bueno, el martes pasé unas 6 horas dibujando y tratando de replicar estructuras de varias fotografías, pero no podía hacer la misma estructura 2 veces, lo cual me frustró bastante. Así que por eso intenté utilizar la cabeza de Asaro para entender mejor la geometría de la cabeza y también estudié el cráneo en sí mismo.
lo que me ayudó bastante a ubicar mejor cada parte en el dibujo. Después de esto me puse a dibujar fotos intentando que el cráneo tuviera el mismo sentido que la foto, y siento que estas pequeñas prácticas utilizando el cráneo y la cabeza de Azaro me ayudaron bastante y siento que mejoré bastante el día martes. Así que pasé todo el día dibujando cabezas en distintas posiciones y obviamente ninguna iba a quedar perfecta porque no es el enfoque principal. La idea no era que salieran impecables, sino entender realmente cómo se estructura una cabeza y tratar de resolver cuestiones de cómo se ubican los rasgos faciales, ojos, boca, nariz, orejas. Aunque lo importante no es detallar en ellos o no entrar a detalle en ellos, sino saber específicamente cómo se ubican en el cráneo y de esa forma hacer cabezas un poco más creíbles. Esta práctica fue muy buena y me ayudó bastante a entender esas pequeñas cosas que hacían que no me salieran tan bien estos cráneos. Lo que se vio sobre todo cuando intenté replicar estas cabezas, la de los modelos de fotografías, siento que la mayoría de estos, sin esta práctica que hice anteriormente, no habrían quedado tan bien. Bueno, no es que hayan quedado muy bien, pero sí sobre todo el hecho de que se entienden, que eso era lo importante para mí en esta práctica. El comprender cosas como la orientación, la perspectiva y lo más importante, que parecieran la cabeza de alguien, es algo que siento que con esta práctica final sí logré. Y así llegamos al día de hoy, miércoles. Decidí enfocarme en estudiar para hacer un retrato y elegí como modelo a John Cena. Supongo que a algunos les sonará familiar este nombre. La idea era ver la foto, analizarla unos cuantos minutos y luego dibujar la estructura, pero de memoria, para ver qué partes entendía, recordaba bien y cuáles no. Después comparé mi dibujo con la fotografía, en búsqueda de errores y diferencias y entendiendo lo que debía corregir. Luego de esto me puse a dibujar el cráneo, imaginando cómo sería, estudiando cada parte para entender un poco mejor la forma de la cabeza. Y aunque parece mucho estudiar el cráneo y sus partes, realmente fue algo bastante superficial. Sin embargo, esto me ayudó bastante para la práctica de hoy. Finalmente intenté dibujar su cabeza teniendo en cuenta todo lo aprendido y el resultado fue bastante bueno. Afortunadamente la cara de Cena es bastante cómoda de dibujar. Y para descansar un poco de las estructuras, decidí aplicar lo que aprendí la semana pasada, el sombreado. Aunque hice todas las sombras en una sola capa, bueno, error mío, pero creo que el resultado fue mucho mejor de lo que me esperaba. Y como no tengo mucho más que decir, les dejo el resultado de mi primer retrato completo. Bueno, digo completo porque no sé dibujar pelo, así que para representarlo solo hice un manchón negro y ya. Hoy jueves hice una práctica para mejorar un poco más en la estructura. En este caso intenté utilizar caras de personas con formas variadas. Para este ejercicio lo dividí en varias rondas. La primera ronda fue con caras aleatorias, la segunda con caras de mujeres ya que siento que son las que más se me complican a la hora de dibujar. Y la tercera ronda con caras de monstruos humanoides con cabezas de proporciones bastante exageradas.
Bueno, la idea de esto era identificar la estructura con estos cambios de que tenía cada cara, observando las variaciones que resaltaban más en una cabeza comparada con otra. También como quería trabajar con varias cabezas, decidí que cada una no pasara de unos 5 minutos al dibujarla. Fue una práctica que me mostró que tengo que seguir trabajando en la orientación, ya que muchas veces no acierto en la dirección en la que se dirige la cabeza. Aunque entiendo las medidas estándar, me doy cuenta que no siempre se aplican, sobre todo al dibujar el mentón o las líneas donde iniciaría el cabello, ya que depende mucho de las características individuales de la cabeza que quiero dibujar. Algunas veces el cabello estará más arriba o más abajo, y lo mismo sucede con la forma y el tamaño del mentón, o incluso el grosor de la cabeza, que a veces me queda mucho más robusta de lo que debería. Y bueno, como saben, estoy practicando con el método de Loomis, que consiste en dibujar una esfera cortada en los laterales. Sin embargo, me cuesta saber el tamaño adecuado para cortar esos laterales. Y esa es la parte que más se me complica, aunque entiendo la teoría y más o menos sé cómo cortar la esfera, siento que no queda bien. Supongo que en el repaso de este fin de semana haré muchos círculos rebanados hasta dominarlo de mejor manera. Último día de la semana estructurando cabezas, y hoy quería evaluar qué tan útil es el método de Loomis. Como comenté antes, quiero aprender a dibujar en varios estilos además del realismo, así que busqué un montón de imágenes de personajes estilo manga, cómic y cartoon. Al igual que ayer, dividí la práctica en varias rondas. La primera fue rostros masculinos de cómic, la segunda rostros femeninos de cómic, la tercera con caras masculinas de personajes manga, la cuarta con caras femeninas de personajes manga y la última con personajes varios en estilo cartoon. Intenté que cada imagen tuviera estilos diferentes, o que no se parecieran mucho entre ellos. En la ronda de cartoon evité que los personajes fueran solo un círculo, o que no tuvieran una estructura clara debido a, lo simplificado del estilo. Cabe destacar que los cómics, al ser un poco más serio, comparten una estructura bastante similar, bastante sólida, parecida a Loomis. Algo que se convierte en un inconveniente cuando intenté hacer en la parte de manga, ya que varía mucho. Por ejemplo, los mentones suelen ser bastante pequeños, o parece que toda la cara en general estuviera un poco más abajo de donde debería estar según la estructura de Loomis. Además, entre más seria la cara, más cómodo me siento dibujándola. Los estilos con ojos muy grandes o narices que son básicamente un punto me descolocan un poco. Bueno, finalmente al hacer cartoons la estructura se mantiene menos, pero se exagera muchísimo el mentón o la ubicación de la nariz y los ojos y estas cosas, ya que varían bastante. Para concluir, siento que el método de Loomis facilita varias cosas, pero no es muy consistente. Sé que para ciertos estilos de dibujo es útil porque solo con modificarlo un poco ya funciona, pero no lo veo muy práctico al hacer formas raras o cabezas en orientaciones extrañas. En estos casos, usar esa estructura se vuelve más problemático que útil. Además, creo que requiere un alto nivel de la comprensión de la esfera cortada y tenerla en mente en varias posiciones. Al final lo que se dibuja en el papel es un círculo y aunque intentes representarlo como una esfera, sigue siendo difícil de visualizar correctamente. Voy a seguir practicando con estas esferas recortadas, pero aún así siento que será más útil aprender a dibujar la cabeza en posiciones predeterminadas y guardarlas un poco en mi biblioteca visual. El método de Loomis funciona bien para dibujar un rostro o crear un personaje, pero esto es un poco más casi desde la imaginación, como he visto en muchos videos que enseñan esta estructura. Sin embargo, si quiero replicar una cara específica, siento que no es necesario usarlo,
es útil para asegurarse de que todo esté en su sitio, pero para hacer un retrato creo que es más sencillo utilizar un método de encaje, por ejemplo. En resumen, el método de Loomis tiene su lugar y su función en muchos contextos, pero no siempre es la mejor opción para todas las situaciones.